Yo lo puedo contar desde la psicoterapia, lo que pasó, por ejemplo. Vale. Valentina va a compartir de su experiencia. Es que es coherente yo escuchar mi cuerpo. ¿Cómo quieres despertar tu intuición si cuando tu intuición te dice algo tú no la escuchas o tú crees que es una bobada? Inmediatamente yo dije como, esto para mí es una señal de mi cuerpo, de mi sistema, de, ¿sabes? De mí. Está más cómodo. Ay, no. Te amo, mi amor, yo te amo. Amor, tienes que contarnos tu revelación del otro día, la que me contaste a mí en casa. De qué pasó cuando ibas a colocar un podcast de algo que le interesaba a la Valentina del pasado, pero que ya no. ¿Qué pasó? Todo eso fue buenísimo, me lo contaste el otro día. Imagínense que le conté a Javi estos días que a mi ego, a mi personaje Valentina, hace muchos años siempre le gustó mucho estos casos misteriosos y curiosos y tenebrosos en YouTube, o sea, como estos podcasts que uno ve de le pasó esto a mujeres en Egipto o esta familia hizo esto con sus hijos, o sea, como esos casos misteriosos muy locos de gente psicópata o de personas que tienen problemas y que de una u otra forma, como que, como esos casos muy tenebrosos. Yo sé que a muchos de acá les ha pasado, a mí me pasaba que yo sentía mucho, no sé, es como morbo, ¿no? Es como mucho morbo o a mi ego le generaba esa sensación de yo quiero ver esa historia, quiero conocer esa historia. Es como cuando a ti te cuentan, imagínense que robaron en el banco y usted quiere ir a buscar qué robaron, cómo robaron, quiénes fueron, qué noticias hay. O sea, eso es como una necesidad que tiene tu ego de sacarle jugo a esa sensación de ¿y qué nos pasó? ¿Y cómo sucedió? O sea, eso es como sacarle jugo a esa experiencia, pero eso es tu ego con ganas de, sí, como morbo. Entonces, inclusive hace mucho tiempo, no sé, el año pasado, yo todavía tenía ese patrón de yo quiero saber las historias que le suceden a las personas así como súper locas. No sé, historias así que pasaron en otros países, que le pasan a familias o a, no sé, a mujeres, hombres, relaciones, o que una mujer le hizo esto a un hombre. Entonces como que la historia de qué pasó, por qué. Como que me gusta saber y estudiar, o me gustaba saber y estudiar el por qué esas personas cometen eso o qué hay detrás de esa acción. Entonces, hacía mucho, no sé, mucho, yo no veía nada así, o sea, nada porque no me da tiempo. Pero a veces cuando estoy empacando la maleta, yo escucho podcast. Entonces, de la nada, yo puse un podcast, o sea, puse un podcast de un caso misterioso de una familia que no me acuerdo muy bien de como el título exactamente, pero era como una familia que demostraban como un brote psicótico de un papá, de un padre puede, pero como que, ¿cómo se dice? Como puede sostenerse en varias generaciones con sus hijos, los hijos de sus hijos, y bueno, era como que se trataba de esto. Resulta que ese podcast duraba, no sé, una hora, y yo apenas vi la introducción de la persona que iba a contar el podcast y lo que había pasado en esa historia, inmediatamente yo estaba escuchando la introducción de la chica que nos iba a contar la historia y ella decía que era uno de los casos que ella había investigado más fuertes y que le había dado y había generado muchas emociones. Como que ya, solo con la introducción, amigos, a mí algo se me paralizó en el cuerpo. O sea, solo con la introducción yo sentí que el cuerpo, en vez de expandirse o sí, wow, qué chévere, vamos a escucharlo, yo sentí que mi cuerpo El pecho se contrajo. sí, mi pecho se contrajo y mi cuerpo sintió inmediatamente como no lo veas. O sea, a mí no me había pasado esto. O sea, a mí no me había pasado esto de al yo meterme a ver un podcast o algo así. Y fue súper mágico porque yo dije, ¿será que, pues no importa, o sea, normal, lo veo? Pero otra parte de mí fue como, es que es coherente yo escuchar mi cuerpo. ¿Cómo quieres despertar tu intuición si cuando tu intuición te dice algo tú no la escuchas o tú crees que es una bobada? Inmediatamente yo dije como, esto para mí es una señal de mi cuerpo, de mi sistema, de, ¿sabes? De mí, como ya estamos despertando, estamos siendo conscientes de que
al final eso es tu ego queriendo saber esa historia, pero tú necesitas saber esa historia o necesitas de una u otra forma llenar tu mentalidad, porque ¿qué pasa? Mientras tú ves el podcast, tú te diviertes, pero ¿qué pasa en tu mente o en tus emociones? ¿Qué pasa contigo? Tú vas a querer, o sea, tú empiezas inclusive a desearle el mal a las personas, porque tú empiezas a decir, ¿cómo va a ser eso? Maldito, maldita, no, que ojalá lo metan a la cárcel. O sea, tú empiezas a tener sentimientos y emociones y pensamientos muy fuertes frente a otras personas y frente a algo que tú no puedes cambiar, es que tú no lo puedes cambiar. Entonces, mi ego decía como esa necesidad, yo no sé cómo se dice eso, como mi ego quería verlo. O sea, mi ego estaba dispuesto. El ego ama el dramatismo, la negatividad, el chisme. Son sus fuentes de alimentación. Ajá, pero niños, mi alma, o sea, mi alma y no sé, era como esa energía de no, ahora no lo necesitamos. Era como, vale, tú ya no estás ahí conectada, ya no lo requerimos. Entonces eso me pasó, fue súper bonito porque yo ahí comprendí y como que conecté mucho más con mi energía, conecté mucho más con mi intuición, conecté mucho más con... Hay cosas que tu cuerpo te lo va a decir, que tu corazón y tu alma te lo van a decir antes que de pronto tú escuchar a tu ego. Entonces qué bonito poder escucharnos y saber que entre más conscientes somos, cosas como estas se nos van a aparecer en patrones que teníamos desde hace muchísimos años, porque para mí eso era un patrón, una forma de yo entretenerme haciendo maletas o cocinando, era ver podcasts, muchos podcasts, pero algunos de esos podcasts tenían ese tipo de historias, que hay muchas historias de esto, pues, en muchos canales y esto es muy famoso, pero sí que es verdad que esto es un patrón. Esto es un patrón, es como cuando la gente ama ver las películas de miedo, ¿sabes? Es como que yo quiero sentir el ego quiere sentir ese miedo, quiere sentir esos sustos. Entonces nada, eso fue lo que me pasó y yo le conté a Gaby, inmediatamente quité ese podcast y me puse a ver algo totalmente diferente y se sintió como muy coherente conmigo, se sintió como que yo sentí que mi conciencia como que se elevó un poco más porque me sentí muy bien, me sentí coherente y no me fui dormida con pensamientos de querer cambiar el mundo o de por qué pasan estas cosas en el mundo o con esa sensación de culpa de, ojalá uno pudiese hacer algo, porque eso es lo que pasa cuando tú ves situaciones así, tú sabes que no las puedes cambiar. Entonces está bien tú, no sé, informarte y saber sobre X cosas, pero que no se vuelva un hábito tú estar metido viendo ese tipo de contenido, porque energéticamente sí influye demasiado. Lo mismo pasa, y lo hablaba con Javi, lo mismo pasa cuando nosotros dejamos de escuchar reggaetón hace mucho tiempo, mucho. Y cuando a veces estamos en el gimnasio y ponen reggaetón súper pesado, nosotros sentimos como nuestro cuerpo, igual yo sé que es como cada uno tiene su perspectiva, ¿sabes? Pero sí es real y está muy comprobado que las ondas, o sea, como, ¿cómo se le dice a esta? Como la instrumental. La conciencia, o sea, la frecuencia en la que eso, estás la vibrando. frecuencia. Eso. Sí, la Si frecuencia. tú te pones la banda sonora de Mozart o de Beethoven, la frecuencia te abre el pecho. Si te pones reggaetón, la frecuencia te cierra el pecho. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Creo que lo cuente de mi parte, yo lo puedo contar desde la psicoterapia, lo que pasó, por ejemplo. Vale. Valentina va a compartir desde su experiencia. Vale. Me encanta. En el pasado, el ego de Valentina amaba el jugo emocional, el drama y el chisme que podía sacar de la vida de los famosos o por ejemplo, de ver historias perturbadoras o de ver una noticia negativa y adentrarse en la noticia negativa. Y hay un patrón de el ego con su chisme, con su drama, con su negatividad, reafirmando sus patrones. Hay mucha gente que dice, no, yo lo hago porque me gusta. La mayoría de personas no saben que, mira, el 90% de cosas que te gustan no son que te gusten de verdad, son programas. Se puede medir, por ejemplo, con el éxito. ¿Cuántas personas hay que creen que el éxito es tener un buen coche y una buena casa y cuando los tienen se sienten vacíos? Entonces, al final nos damos cuenta de que todo aquello que nos gusta, la mayoría de cosas que nos gustan, simplemente son patrones, hemos sido condicionados. Y la gente cree que está conectando con su intuición o que está conectando con sus dones y talentos cuando no lo están haciendo, están repitiendo patrones. Uno no puede ver la claridad si el agua es turbia, uno no puede ver su propio reflejo en agua hirviendo. Entonces, para que tú puedas conectar de verdad con tu intuición y puedas sentir eso que Valentina dijo que sintió de esto me abre el pecho o me cierra el pecho, tenemos que primero desintoxicarnos de la negatividad. Entonces, esto fue una norma que al principio se la puse yo a Valentina y Valentina siempre tiene una disposición, una apertura absoluta a crecer y a evolucionar. Entonces yo le dije, amor, no vas a escuchar ni vamos a escuchar más reggaetón. Ya, porque al principio pues a uno le gusta, lo escucha y dice, no, es que a mí no me gusta porque me identifique con la letra. Pero es por eso, porque como estás tan
programado, tú no eres consciente de si eso te abre o te cierra. Estás en automático. Para tú poder ser consciente, primero es como una persona que le dice a un drogadito cuando le dices, la cocaína es mala. Dice, no, a mí me conecta con estados elevados de conciencia igual que la marihuana, pero si nunca ha probado estar 6 meses sin cocaína ni marihuana, no puedes sentir en realidad si eso le está elevando o le está hundiendo. Entonces hicimos el primer trabajo. El primer trabajo es desde hace un año entero sin escuchar reggaetón. Tal vez de repente estás un día en un yate y ponen una música y eliges verlo desde un lugar bonito. O un día en el gimnasio no te queda de otra y eliges poner amor ahí. Pero en nuestro día a día, nada de reggaetón. Las canciones que habéis visto de cuando grabamos tipo alguna de Bad Bunny, por ejemplo, nosotros hemos visto la letra previamente y hemos dicho esta letra, alguna de Mike Towers o de Bad Bunny, hemos dicho esta letra está en poder. Como la de, ¿cómo era esta? De Enséñame a bailar, que yo no sé, pues esa letra es bonita, o la de mi La de momento. Bad Bunny, Sí. la de los ojitos. La de ojitos lindos, o la de Mike Tower, la de mi momento llegará, pues son de empoderamiento, entre comillas. O sea, nosotros escuchamos como reggaetón, depende de la canción. Si es una canción Analizamos la letra. amorosa, Analizamos, bonita, que trata bien las mujeres, o empoderante como unas de My Towers, De lograr para mí, tus sueños. de un momento llegará, Sí. como tipo estas canciones, o algunas de Bad Bunny que nos gustan mucho, que son como súper bonitas, son muy bonitas. Ajá. Entonces esas nos gusta un montón, por ejemplo. Analizamos las letras y vemos si las escuchamos, si entra en nuestra frecuencia o no. Pero estuvimos un año entero sin escuchar música de baja frecuencia, aún seguimos haciéndolo. También le dije a Valentina, por ejemplo, mira amor, cuando tú sientes que tu ego tiene ganas de entrar en redes sociales a distraerse, por ejemplo, vamos a dejar de hacerlo. Y cuando esto dejó de ocurrir, cuando dejamos de hacer esto del reggaetón y del chisme y de estar enfocándonos en cosas que tienen que ver con el drama, lo que empezó a ocurrir... Se cuenta esa historia como si yo me estuviera chismoseando en redes sociales. No, pues no el 80% ni el 90% de tu tiempo, pero estamos hablando de cuando uno entra en ego, ¿o no? Ajá. Cuando uno entra en distracción, lo que ocurre es un patrón. Entonces, cuando uno entra en distracción y entra a distraerse con ese tipo de cosas, estuvimos un año entero sin hacerlo. Y después de un año entero sin hacerlo, ahora Valentina está súper conectada con su cuerpo. En esto, por ejemplo, se basa el test kinesiológico. Cuando tú, por ejemplo, te pones una foto de Hitler en el corazón, tu cuerpo se debilita. Cuando te pones la Biblia o cuando te pones, por ejemplo, un libro sagrado como los Vedas o como el Bhagavad Gita, por ejemplo, o la Torá o el Zohar, tu cuerpo se fortalece porque hablan de verdades espirituales. A nivel energético. A nivel energético, o sea, somos energía, siempre respondemos a la frecuencia. Aquí cualquier persona que vea este vídeo sabe lo que se siente cuando entran en un entorno que es así denso, pesado, de gente que quiere pelear o que se está emborrachando. Y si no lo sientes es porque tú formas parte de ese entorno, por consecuencia estás repitiendo un patrón. Y parece normal. Es como, yo siempre Claro. salgo con mis amigos y ellos hablan de eso y se emborrachan y fuman y yo siento que el ambiente es normal. Los que améis Yo siento entrenar, que está bien. la gente que ama entrenar y que va al gimnasio escuchando música de reggaetón, prueba 6 meses a no escuchar nada o escuchar música clásica, por ejemplo, mientras entrenas. Y haces una medición de cuánto crece tu fuerza en los siguientes 6 meses. O filtra las canciones. No es como, nunca escuches esto, no. Filtra qué tipo de canciones están en tu mente. Mi recomendación es pruébalo con música muy elevada, porque entonces si no, no vas a notar la diferencia. Pero por ejemplo, 6 meses que solo pones música clásica o que vas en silencio a escuchar tus propios pensamientos y ves lo que ocurre con la fuerza, con tu fuerza en el cuerpo y con tu conexión con tu cuerpo. Y entonces a Valentina le pasó eso. El otro día fue a poner el podcast y automáticamente su pecho, que recordemos que aquí tenemos el timo, y el timo es uno de los principales centros energéticos. Entonces automáticamente todo lo que tiene que ver con el corazón, con el chakra del corazón, se abre o se cierra en base a la frecuencia. ¿Quieres saber si algo en tu vida es ego o es amor? Siente cómo se expande o cómo se contrae tu pecho. Y Valentina se le contrajo automáticamente. Yo le dije, amor, felicidades, porque eso significa que estás hiper conectado con tu intuición. Por eso ya en la relación le digo que ella es mi chamana, porque tiene un poder espiritual demasiado enorme y poderoso. Siente, intuye, conecta, toman decisiones conectándose con el campo de la conciencia. Y cuanto más limpio esté ese canal, más poderoso o poderosa eres. Tanto así que yo siento que, bueno, a mí antes me gustaba, pues obvio, yo vengo de un lugar donde en cada esquina se escucha reggaetón y está bien. Pero ¿qué pasa? Cuando tú dejas de escuchar tanto reggaetón se siente mucho la energía, o sea, se siente demasiado y es más, se da uno cuenta que no es que le apasione tanto escuchar reggaetón, sino que es que no está acostumbrado. Entonces, si tú dejas de escuchar 3 meses, 4 meses, 5 meses, como que las ganas o el deseo de escuchar reggaetón disminuyen y cuando vuelves a escuchar una canción tú dices como, pues como que no pasa nada, o sea, como que da igual. Eso es lo que, por ejemplo, a mí me pasa cuando a veces estamos en Dubái, nunca ponen como reggaetón, pero uno que otro gimnasio de pronto salta con un reggaetón y
escuchas la letra, por ejemplo, de esa canción y uno dice como, no conecta, o sea, ya como que... No pertenezco ahí. Fácil, no es ni mejor ni peor, no es sentirnos superiores, ni decir desde el orgullo, wow, soy mejor que el resto, no, ya no pertenezco ahí. Pero hay unas canciones de reggaetón, por ejemplo, hace poquito descubriste unas canciones que son reggaetón, pero el tipo canta canciones Pues de una Dios. puta máquina, mira. Canta canciones súper bonitas, pero es puro reggaetón, que Increíble, es mira. súper bacano. Es más, nosotros no lo conocemos, nunca le hemos enviado un mensaje, no sabemos quién es, pero se merece Lo ser escuchado. descubrimos. Se llama Lumipa MC. Tiene canciones increíbles, aún no las hemos puesto para cantarlas porque aún no las sabemos, pero las ponemos en el coche todo el rato y es como un ritmo así como de reggaetón, pero hablando de Dios, es increíble. Y también pues como de varias cosas de vida, pero súper bacanas. Es muy importante energéticamente uno como va cambiando sus hábitos, porque sí que es verdad que, digamos que cuando tú estás tan acostumbrado a estar mucho, o es que uno a veces confunde mucho como el crear contenido a es que tengo que consumir contenido para crear contenido y es mentira. Es mentira porque yo me basaba mucho antes, estamos hablando desde hace mucho tiempo cuando Javi y yo tomamos la decisión de no escuchar reggaetón. Yo antes estaba como muy conectada a las redes sociales porque yo decía, claro, si yo creo contenido, si yo soy una creadora de contenido para inspirar a las personas, yo tengo que estar súper actualizada y eso era como una excusa de mi ego para consumir de más contenido. Y por eso yo empecé a crear una ley que era como ser un 80% creadora de contenido y un 20% consumidora de contenido, ¿sabes? Y desde ahí todo cambió, o sea, todo cambió porque dejas de perder tanto tiempo en redes sociales y empiezas a vivir más tu vida en vez de estar mirando cómo es la vida de los demás. Tú te levantas y estás mirando la vida de los demás, tú te acuestas y estás mirando la vida de los demás. Entonces es muy bonito que tú digas como, ok, no se me puede estar yendo a mí la vida, estando pendiente de cómo viven los demás su vida. Esto fue algo como que aplicamos un montón y hay algo muy por eso que tú decías ahorita acerca de la claridad que tú empiezas a tener para tomar decisiones. Porque imagínate, yo soy muy intuitiva, mucho. Yo he ido inclusive el personal de mi empresa porque conecto demasiado con el sentir cuando hablo con una persona, veo obviamente como su recorrido a nivel empresarial, su talento, como todo eso, pero yo también siento mucho a las personas. Entonces, cuando hablamos de cuando entres a un entorno, cuando entres a un lugar, cuando estés haciendo un nuevo hábito en tu vida, cuando estés haciendo algo nuevo en tu vida o estés haciendo algo viejo en tu vida, siente la energía en tu cuerpo y escucha mucho más, empieza como a escuchar y comprender mucho más lo que te está diciendo el entorno y las personas. Aunque sea súper obvio para ti todos los días estar rodeada de esas personas y de ese entorno, tienes que aprender a escuchar un poquito más tu alma, escuchar un poquito más, sentir un poquito más esa energía. Porque a mí esa energía es la que me ha hecho conectar con personas extraordinarias para mi empresa. Y es la que también me ha hecho yo a veces le digo a Javi como, mira, siento que esta persona no. O sea, y me dice, pero inténtalo porque es una persona que ve que tiene disposición. Y yo le digo, energéticamente siento que no. O sea, energéticamente siento que no está conectada a esto. Con que hay algo que me dice que no, que no. Y literal es como después aparece una persona mucho más preparada, una persona espiritual, una persona súper consciente, una persona súper dispuesta, súper activa. Y yo digo, qué bonito permitirnos escuchar, inclusive para tomar decisiones empresariales. Porque que tú elijas a una persona por necesidad empresarial, inmediatamente es como una energía que envuelve tu empresa a voy a elegir mi personal a través de la necesidad. Entonces, claro, te vienen personas que después tú dices como no, definitivamente no está preparada para este puesto, etc. Y cuando estás tan conectada y estás escuchando, esa misma energía atrae personas que están preparadas para sostener tu proyecto, tu emprendimiento, como sociedad, etc., para trabajar contigo. Las atraes y esas personas vienen cada vez más preparadas y dispuestas al éxito en conjunto. Entonces, siento que este tipo de energía y de lo que hablamos se desenvuelve no solamente como de la energía para escuchar reggaetón o la energía para saber a qué decirle sí y a qué decirle no, sino que envuelve a todas las áreas. Y no es la energía del reggaetón, es la energía de la tentación. Sí. Sí. Entonces, todo aquello que te conecte con la tentación, elimínalo de tu vida. Elimínalo. Reggaetón, chisme, drama. Valentina ha dicho una cosa muy importante. Si tú, por ejemplo, ves el feed de Instagram de Valentina o el mío,
no aparecen cosas que tengan que ver con otra gente en el mundo del chisme, no aparecen famosos, no aparecen guerras, no aparece nada de eso. Aparece inspiración, porque lo que buscamos, cuando ella te dice 80% del tiempo soy creador o creadora de contenido y 20% del tiempo consume contenido, lo que consumes el 20% del tiempo determina lo que hay el 80% del tiempo en tu mente y en tu cabeza. ¿Te ha pasado que has escuchado una música de baja frecuencia y la has tenido todo el día repitiéndose en tu mente? Eso es porque tu mente empieza a asociarse a baja frecuencia de forma inconsciente. Entonces ese 20% del tiempo que te dediques a ser inconsciente. No entres a curiosear sobre la vida de los famosos, no entres en el chisme, no te pongas a ver comentarios, no entres a ver cuál es lo negativo que le pasa al mundo. Mientras tú piensas en todo lo negativo que le está pasando al mundo, están curando el cáncer en muchos lugares en el mundo. Están literalmente llenando países que eran muy pobres de pozos y de agua potable. Estamos incrementando el nivel de conciencia a nivel colectivo de la humanidad. Entonces, para mí ese es el foco. Ese 20% del tiempo que vas a consumir contenido, ¿sobre qué lo vas a consumir? ¿Qué es lo que vas a potenciar? Porque en lugar de decir, mira lo que le ha pasado a esta persona famosa, también podrías decir, wow, ¿sabes qué es lo que aprendí sobre el mapa de los niveles de conciencia? Y te garantizo que tu vida va a tomar la misma forma de aquello que eliges valorar. Lo que tu mente valora se convierte en tu realidad. ¿Qué estás valorando cuando estás distraído o distraída? Ahí está el trabajo. Por eso para mí es tan importante, pero tan importante, los entornos y los contextos que a mí me vuelvan a recordar como a la base, porque uno a veces se pierde mucho y para eso existen, ejemplo, nuestros entornos. Por ejemplo, Javi tiene sus programas de crecimiento personal y de aprender a hacer dinero al mismo tiempo que construyes como paz, o sea, al mismo tiempo, y él tiene sus comunidades para hombres y mujeres. Y como que yo siento, bueno, y yo tengo mis comunidades para mujeres, que está mi academia, están los retiros, los eventos presenciales, etcétera. Justo en breve vamos a empezar la gira de Buenos Juntos, pero son los eventos de Javi, se llama La Cumbre. De los eventos de los dos, de la cumbre. Vamos a estar en 17 países, 14 países. De momento 15 confirmados. 15 países. Justo les voy a dejar acá abajo el link por si estás en alguno de esos países. Nos vemos en los eventos presenciales, que son 2 días, y tú aprendes sobre esto que estamos hablando y muchísimo más, pero o sea, a un nivel superior, y yo te aseguro que después de ese encuentro en tu vida todo cambia, o sea, sí o sí. Bueno, entonces les decía que yo tengo, por ejemplo, mi entorno de mujeres, y Javi también tiene sus alumnos de todo el mundo, alrededor del mundo, y es súper bonito porque, por ejemplo, yo en el pasado nunca tuve un mentor o una mentora que a mí me recordara el camino cuando yo me sintiera perdida, cuando yo estuviese distraída en el mundo de las redes sociales, porque hace, no sé, 4 años atrás, 5 años atrás, pues a mí me iba muy bien, pero yo a veces estaba tan distraída, como tan desenfocada, y a veces me sentía tan vacía, como que necesitaba tanto validación externa, que lo refugiaba en las redes sociales. Entonces, cuando ya yo empiezo como este camino de verdad voy a conectar con mi propósito, conectar con mi claridad, conectar con el desarrollo personal, pero a un nivel diferente, sin distracción, ahí yo perdí todas mis amistades del pasado, ahí yo perdí literalmente hasta el trabajo que tenía en el pasado, perdí una identidad. O sea, no la perdió, la soltaste. Sí, solté mi identidad pasada y costó muchísimo y dolió muchísimo, pero siento que ahora lo veo, como dice, ¿cómo es? Se me olvidó. Bueno, decía decir una cosa super power, pero se me olvidó. Al final, todos los puntos se unen hacia atrás, y hoy veo todo lo que pasó en mi pasado y yo digo como, es perfectísimo, yo no cambiaría nada. Parte de decisiones ahí que tomé, pero no pasa nada. Todo es un aprendizaje súper bonito. Entonces, yo solté esa identidad y siento que la identidad de hoy se la debo mucho a conocer nuevos mentores, introducirme en su mundo. Inclusive, uno de mis primeros y más majestuosos mentores fue Javi, y obviamente pues hoy es mi esposo. Y entonces yo tengo mentor y esposo al mismo tiempo. Ya se imaginarán el nivel de exigencia en todas las áreas. A veces es desafiante. Es muy desafiante, y más porque a veces le digo como quiero que me respondas. Yo le hago una pregunta o estoy como con un tema acá internamente y le digo, quiero que me respondas esto como un mentor.
O a veces le digo, quiero que me respondas esto como mi esposo. O él me lo dice, como quieres que te responda como mentor o como esposo. Son totalmente distintas las Sí. respuestas. Son muy distintas. Una es más amorosa que otra. Bueno, el caso es que el consejo es que yo me empiezo a ir por las ramas porque tengo mucha cosa en la cabeza. La cosa es que mi mayor consejo para ti es busca un entorno al que pertenecer y que tú sientes como, wow, yo me voy a anclar aquí como una raíz que va a empezar a crecer e inclusive echar frutos. O sea, me voy a anclar en este lugar. ¿Cuál te aconsejo? Millonarios Conscientes y Academia MAP, ¿ok? Las dos. ¿Por qué? Porque es un lugar que va a desbloquear todo tu potencial, va a deslimitar tu potencial, te va a ayudar a alcanzar éxito en todas las áreas de tu vida. Y tú dirás, vale, pero es que en este momento no puedo, por lo que sea. Tú hoy dices, yo no puedo, pero así te vas a pasar toda la vida diciendo, yo no puedo, es que ahora no, más adelante. Y yo te voy a decir una cosa, dime cuánto tiempo llevas diciendo no puedo a algo, pero tu vida te ha demostrado que en realidad, No quieres, no es que no puedas, ¿no? bueno, eso, pero ¿cuánto cuesta vincularse y tener relaciones no tan buenas de nuestra vida? Yo siento que eso te hace, o sea, no saber elegir y no saber construir una relación consciente y abundante te quita tanto tiempo, te quita hasta dinero, porque las personas se desenfocan cuando tienen una mala pareja. Los hombres y las mujeres se desenfocan cuando toman malas decisiones con sus parejas. Esa es la realidad. Totalmente. Entonces, por ejemplo, el no vincularte a entornos y a mentores tan poderosos, congruentes y alineados y con resultados reales, te tiene a ti perdiendo tiempo y dinero. Y tú sabes eso. Entonces, tú dirás, no, pero no, posiblemente a nivel superficial no lo sientes. No sientes que estés perdiendo tiempo y dinero. Pero con el tiempo te vas a ir dando cuenta que sí, que sí. Entonces, invertir en tu contexto, invertir en un nuevo entorno y en mentores es de las mejores cosas que un ser humano debería hacer. Pero está muy sobrevalorado, o sea, está infravalorado. Está muy infravalorado porque, no sé, siento que se nos ha educado para que tú busques los recursos de la forma más fácil, más económica, de la forma más mínima de esfuerzo. Y cuando tú estás en un entorno y con mentores que te van a sacar de ese nivel, de ese estado de comodidad, tú entras a un estado de creación y expansión, y eso cuesta, y eso molesta, y eso da en el eco, y uno dice, no, yo prefiero estar donde estoy, y mi comodidad me dice que no tengo que invertir en nada, y que yo estoy bien así, que yo voy aprendiendo junto con la vida, y la vida te va a generar un golpe súper fuerte, y lastimosamente nosotros aprendemos es cuando ya estamos literalmente en la caída más baja en una de nuestras áreas. Ahí es donde nosotros decimos, tengo que invertir en o un mentor o un entorno o aprender una nueva habilidad, etcétera, cuando ya estamos mal en esa situación. Entonces, ¿o qué opinas tú? 100%. O sea, el ser humano mantiene una sensación constante de yo podría dar más, yo podría expresar más abundancia. Todos los seres humanos en el mundo hemos sentido esa sensación de yo estoy creado o estoy creada para algo más. Hemos sentido esa sensación de querer iniciar algo, querer movernos hacia un lugar más abundante, expresar más nuestro potencial. Y el único motivo por el que no lo hacemos es porque el entorno en el que nos encontramos, el contexto en el que estamos, no puede sostener ese puedo dar más, ese puedo crear más abundancia. Porque el espíritu del crecimiento, el espíritu de crecimiento de las personas es algo innato en el ser humano. Todos queremos crecer, todos queremos evolucionar en un aspecto inconsciente, y qué bendición que muchos ya lo hacen consciente. Pero si no te introduces en un contexto que pueda soportar la expresión o la expansión de tu potencial, no va a ocurrir. No va a ocurrir, eres una semilla. Imagínate una semilla de roble, un roble gigante, poderoso, que está plantada en un lugar que no es fértil. Así de fácil. Entonces, hay una frase que me encanta que dice el Dr. David Hawkins: en el mundo del espíritu no existen las pérdidas. Todo aquello que aparentemente es una pérdida para el ego es una ganancia infinita para el espíritu. En el mundo del espíritu no existen las pérdidas. Entonces tú no has perdido nada por evolucionar. Has soltado cosas que ya no son funcionales y tienes que reconocer que la vida es un proceso de soltarlo. Esto es duro, pero te va a tocar soltar a tus papás. Es duro, pero te va a tocar soltar a tus hijos. Es duro, pero te va a tocar soltar tu cuerpo. Es duro, pero te va a tocar soltar amistades.
El ego siempre quiere crear algo con la esperanza de que ese algo perdure y por eso vive anticipando la pérdida y vive anticipando el fracaso y vive anticipando la necesidad de control. Pero cuando tú reconoces que las cosas ocurren para ser disfrutadas y entregadas en el presente, entonces, paradójicamente, es cuanto más perduran. Porque lo que se construye desde la verdad espiritual perdura más que la ilusión que se construye desde el ego. Pero tú para eso no puedes estar pensando en la pérdida, ni puedes estar pensando en el control, ni puedes estar pensando en esto tiene que durar para toda la vida porque si no yo no seré feliz. Tienes que pensar en voy a dedicarle mi presencia y voy a dedicarle mi amor ahora. Y ahí va a ocurrir la magia. Me encanta. Buenísimo. Bueno, esto ha sido un poco de conversaciones con Vale y Javi, espontáneas en el carro. Nada, espero que les guste y conecten con estos espacios tan bonitos, genuinos, vulnerables, desde la completa honestidad. Y yo siempre digo que nosotros no tenemos la verdad absoluta. Sal al mundo y experiméntalo. Sal al mundo y comprueba qué te sirve y qué no. Tú tienes que ser una persona inteligente. ¿Sabes qué hacen las personas inteligentes? No se quedan con una verdad absoluta. O no dicen, no, es que yo creo esto y lo defiendo a muerte. No. Abre tu mente para experimentar y explorar qué otras cosas pueden ser más funcionales para ti. Pueden servirte y elevar tu conciencia a un nivel mucho más poderoso del que estás acostumbrado y acostumbrada. Entonces, bueno, con todo el amor del mundo, esta es una de nuestras verdades y filosofías con las que nosotros vivimos. Y bueno, nos vemos en una próxima. Si les gustó muchísimo este video, nos lo dejan saber acá abajo en los comentarios. Qué se llevan, qué les resonó, qué les hizo clic. En la descripción les vamos a dejar nuestros entornos de poder para que hagan parte de ello. Y bienvenidos a sus nuevas filosofías de vida. Les mandamos un beso muy grande y no olviden suscribirse. Paz. Bye.